Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre preciosa y por su sangre preciosa ya nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Y ahora, aunque vivimos en ese mundo, nosotros no somos del mundo y ahora somos de Dios, somos hijos de Dios. Muchas gracias, Señor, también por habernos puesto aquí en la iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, permaneciendo en el Señor Jesucristo por medio de esta iglesia. Hoy, por lo tanto, aquí estamos como miembros del cuerpo del Señor, como miembros de la iglesia, con corazón humilde y obediente. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, para que puedan recibir mucha sabiduría de Dios y mucho poder del Señor Dios, para que nosotros podamos vencer contra el mundo y contra nuestro deseo de la carne. Así somos débiles y necios, sin palabra no somos nada, sin congregación no somos nada. Y ahora regresamos al pastor real, al rebaño santo, que es la iglesia. Así que, Señor, solamente queremos seguir adelante permaneciendo en el Señor por medio de ese rebaño santo. Hoy queremos escuchar también tu voz y tu enseñanza y tu corrección por medio de esta reunión. Señor, haznos entender bien y comprender bien tu voluntad. Así que, Señor, queremos mejorar y seguir más adelante. Así que, Señor, queremos arrepentirnos de muchas cosas malas. Entonces, Señor, ayúdanos y guíanos y todo dejamos en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor, por todos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. San Mateo capítulo 13, verso desde 24 hasta 30. Texto de hoy vamos a buscar juntos. Ya tenemos, les leo, si tenemos. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña
arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí. Sí, aquí capítulo 13 del libro San Mateo habla sobre parábola del reino de los cielos. Si nosotros estamos esperando aquí, ¿verdad? El reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el reino de Dios, aquí también en la tierra. Dios va a venir, Señor Jesucristo va a venir llevándonos, ¿verdad? Ese reino de los cielos. Lo esperamos. Pero el que no está preparado no puede participar en el reino de Dios. El que no puede ir al cielo, ¿a dónde va? Mucho no quiere responder, ¿verdad? ¿A dónde va? Al infierno. No quiere mencionar ese nombre. El infierno, qué terrible. Pero seguramente hay solamente dos caminos. Camino de vida para llegar al reino de Dios, camino de la muerte para llegar al infierno. No hay otro. Muchos que no tienen esa certeza de ir al cielo, ¿verdad? No piensa también que vaya al infierno. Pero sí, el que no tiene esta certeza, sí o sí va a caer al infierno. Esto es el juicio eterno. Entonces, sí, Dios nos hace, ¿verdad? Entender y nos hace amar, anhelar mucho, ¿verdad? Este reino de los cielos. Por eso hoy también aquí estamos, esperando el reino de Dios, esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya, nosotros así vamos a anhelar mucho. Como, ¿verdad? Aquí dice también como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo halló trabajando ahí en un campo y ve, ¿verdad? Y vende todo lo que tenía y lo compró. Compró un campo, pero sí compró este tesoro escondido. Uno no puede comprar el reino de Dios por dinero. Uno no puede comprar, ¿verdad? El reino de Dios según su fuerza, según su como corazón muy caliente. Jamás. ¿Qué quiere decir? Uno, sí, tiene que buscar y buscar el reino de Dios. Tiene que buscar, ¿verdad? Y esperar el reino de Dios. Vendiendo todo lo que tiene. O sea, con todo su corazón, sí, con todo su corazón. Así vamos a buscar, vamos a seguir buscando el reino de Dios. Los salvos, ¿verdad? Los salvos ya tiene en su corazón este reino de Dios, que dice aquí también el reino de Dios. El reino de los cielos, ¿verdad? Es semejante, ¿verdad? A un hombre que salió a sembrar en su campo. Hoy vamos a aprender un poco sobre este texto. Parábola del reino de los cielos, sí, está explicando sobre una manera de Dios. Uno, ¿cómo puede hallar el reino de Dios? Uno, ¿cómo puede recibir en su corazón, verdad? Este reino de Dios. Tema de hoy, título del sermón de hoy.
Yo he puesto en el boletín como la fe sin obra, ¿qué es? Está muerta. Es el título de hoy. La fe, pero sin obra, está muerta. No vale. ¿Me explico? Muerta. Ah, estaba vivo. No, está muerta desde el principio. Mire, ¿qué quiere decir esto? Según parábola de hoy, ¿verdad? La fe como semilla, buena semilla. Y la obra, fruto, los frutos. Entonces, la semilla sin fruto está muerta. Yo les decía muchas veces sobre las obras y las obras. Aquí en el mundo, ¿verdad? Muchos quieren acercarse a Dios según su obra, confiando según su obra. Pero primero tiene que recibir la fe, ¿verdad? Como una buena semilla que tiene la vida, que nos da la vida. No estoy hablando de una vida de la carne, la vida eterna. Por eso la semilla, ¿verdad? La semilla se refiere a la palabra de Dios. Sí hay mucha palabra, pero hay la palabra de vida, el verbo de vida que nos da la vida. Por ejemplo, por el seminario, ¿verdad? Por el evangelio que hemos escuchado, que hemos recibido. Sí, pero ¿cómo sale su obra? No podemos decir, ¿verdad? Es dos. Primer paso, si hay que recibir semilla. Y después, fruto. Ya recibió la semilla, pero no sale fruto. ¿Cómo está? Muerta. No es salvación. No es salvación. Entonces, el domingo pasado hemos aprendido así, ¿verdad? Sobre 4 lugares. Junto al camino, en pedregales, entre espinos. Junto al camino, ¿verdad? Inmediatamente vino el malo, lo comió, lo arrebató. El malo es Satanás. No salió nada, nada que ver eso. El segundo caso, en pedregales y entre espinos, sí recibió, ¿verdad? Esta semilla con gozo. No parece, ¿verdad? Nos parece que entendió, escuchó y entendió algo, pero al venir persecución, ¿verdad? Aflicción, ya, por falta de raíz. Esta semilla no tenía raíz porque en pedregales no hay mucha tierra, no hay humedad. Entonces no pudo, ¿verdad? No pudo poner su raíz. Al venir aflicción, ya, se cayó, se apartó de Dios, muerto por falta de raíz. Y también por mucha cosa del mundo y de la carne. La Biblia dice, ¿verdad? Afanes del mundo, afanes de la carne. Y también dice, ¿verdad? El engaño de las riquezas. Sí, la riqueza no se engaña mucho. El diablo engaña a todo el mundo por las riquezas. Pero aquí, nosotros, ¿verdad? Entre nosotros también sigue al dinero, a riqueza solamente está engañado. Siendo engañado, nunca puede llevar fruto, muerto. No para decir que como era salvo y después perdió la salvación, tampoco, ¿verdad? Tampoco eso. Entonces, vamos a poner mucha atención ya ahora
sobre la obra y sobre los frutos. Ya nosotros recibimos mucha palabra verdadera de nuestra salvación como buena semilla que nos sembró Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a poner mucha atención en nuestra obra. Dios, ¿cómo nos da el reino de los cielos? Por la fe, ¿verdad? No por la obra, por la fe. Pero esta fe siempre lleva la obra. Así Santiago, ¿verdad? El libro de Santiago dice, la fe sin obra está muerta. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si tiene fe, sí o sí lleva obra. Si tiene una semilla, buena semilla en su vida, en su corazón, por el Evangelio, por la palabra del Evangelio, sí o sí lleva fruto. Eso. Entonces, aquí nosotros estamos probando nuestra vida. Ya recibimos semilla, ¿verdad? Y la fe de la salvación. Y ahora vamos a esperar obra. Vamos a practicar en la obra y buenos frutos. Así Dios nos da el reino de los cielos por la fe, o sea, por la palabra. Es cierto. Si cae esta palabra como una semilla en su vida, lleva fruto. Se llama testimonio. Se llama buen testimonio. Así los padres de la fe, ¿verdad? Hebreo capítulo 11, verso 2 dice, así los padres de la fe alcanzaron buen testimonio por la fe, por ella. Nosotros ya ahora vamos a probarlo también en nuestra vida. Dios también nos prueba. Usted sí ama a Dios. Así le amo tanto al Señor. Bueno. Pero tiene que presentar su buen testimonio ante los ojos de Dios. ¿Cómo se llama esto? Obra. No, no estoy hablando, ¿verdad? Como una condición de su salvación, obra y obra, no. Si viene una buena semilla en su vida, sí o sí lleva buena obra y buen fruto. Si no, tiene otro, ¿verdad? Es otro. ¿Cómo puede uno llevar buena obra después de la salvación? Por ejemplo, después de la salvación, después de recibir esta buena semilla por arrepentimiento. ¿Cómo? Por arrepentimiento, por obediencia. ¿Por qué les digo eso? Aunque ya, ¿verdad? Se siente tranquilo y paz, pero no quiere arrepentirse de mucha cosa, agarrando en su corazón mucha piedra, espino, ¿verdad? Mucha parte muy duro. No quiere cambiar, no quiere soltar. ¿Cómo puede llevar buen fruto? Sigue igual. ¿Cómo lo cambió, verdad? Se cambió su vida. Entonces, si recibió esta palabra de vida como buena semilla, usted recibió esta fe, ¿verdad? De su salvación. Entonces, este hombre va a arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Sí, recibiendo la palabra, esta palabra nos obliga para que cambiara algo. Si no, no puede llevar buen fruto. El que no quiere obedecer a la palabra sigue igual, ¿verdad? Agarrando su corazón duro, no quiere soltar, no quiere obedecer, ¿cómo puede llevar buen fruto? ¿No? Por eso, un salvo sí tiene que llevar una vida digna, arrepentiéndose. ¿Por qué? Así nosotros, ¿verdad? Somos necios, negligentes. Así somos débiles. Así tenemos mucha debilidad y defecto, errores.
de la vida, mal costumbre. Hemos vivido hasta ahora, ¿verdad? Aún tenemos mucha cosa mala de la vida, de la carne. Pero aquí estamos aprendiendo y aprendiendo la palabra, o sea, recibiendo esta semilla, pero uno que, escuchando, ¿verdad? No quiere cambiar su vida. Yo soy así. Entonces, ¿qué va a llevar? No, así no puede llevar nada. Nosotros, hermanos, debemos arrepentirnos. Yo me siento así, ¿verdad? Hoy en día que Dios me dice eso. Hermanos, tiene que arrepentirse, arrepentíos de mucha cosa mala, de su voluntad, de su pensamiento, salir de allí y seguir adelante. Si no, no puede llevar nada. Es salvo, ¿verdad? Es curioso cómo nos dirá Dios. Me preocupo también. Y si habla, ¿verdad? Buena palabra, buen testimonio por la palabra. En su vida, una vida escondida o ocultada, ¿cómo? ¿Cómo sale? ¿Cómo lleva? Vamos a reflexionar, por favor. Se llama arrepentimiento. Entonces, sí, así vamos a seguir adelante poco a poco. No, ¿verdad? Pasando una noche se convierte como un hombre en un hombre perfecto. No estoy diciendo esto tampoco. Sí, vamos a seguir adelante. Damos un paso más adelante. La salvación así viene, hermanos. Arrepentíos y cree en el Evangelio. No podemos cambiar eso. Primero hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Por qué? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. A los salvos, aquí también dice, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. Hace 2000 años ya se ha cumplido por la venida del Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Está cerca. Entonces, ¿qué dice Dios, verdad? ¿Qué nos dice Dios? Arrepentíos, salga de allí, de inmundicia, del mundo, de la carne. Así vamos a practicar en la santidad también, en la comunión con Dios. Vamos a obedecer, hermanos. Vamos a obedecer a la palabra. El que no quiere arrepentirse, entonces no puede recibir el Evangelio. No. El que no se arrepintió, pero recibe el Evangelio. ¿Cómo se llama esto? Aquí dice, ¿verdad? Cizaña. No es verdadera, no es trigo. Aquí nosotros, ninguno, ¿verdad? Ninguno puede juzgar así. Usted es trigo, usted es cizaña. Nadie lo dice. Nadie puede decir eso. Jamás. Pero por sí mismo, de sí mismo, tiene que meditar y pensar, no para dudar, ¿verdad? De su salvación. Salvación ya. Punto. Perfecto. ¿Sí o no? Habla lo que ha hecho Dios. Salvación ya está listo. Pero cada uno, ¿verdad? Recibe diferente. Cada uno reacciona diferente recibiendo esta semilla. Así, diferente, ¿verdad? Fruto. Espero que tengan ustedes buenas obras por su obediencia, por su obediencia, por su arrepentimiento. Siendo salvo también, el que no quiere arrepentirse, entonces no puede llevar buen fruto. Ya está ahí parado, retenido ahí, no puede avanzar más. Qué peligroso, hermanos. Qué peligroso eso.
¿Por qué no puede llevar buen fruto? Porque no quiere arrepentirse. Está agarrando, ¿verdad? En su corazón lo malo, ¿verdad? Como piedra y espinos, mucha parte duro. Lleva siempre en su corazón, ¿verdad? Su voluntad y su deseo. No quiere obedecer, no quiere obedecer al pastor, por ejemplo. Escucha, ¿verdad? Ah, sí, sí, pastor, pero en su corazón piensa otra cosa. Así puede obedecer a Dios también. El que no respeta a su padre ni a su madre, ¿cómo puede respetar a Dios que no se ve? La Biblia dice, ¿verdad? ¿Cómo el que no ama a su hermano que se ve, amar a Dios que no se ve? Más difícil, más difícil. Les digo, por ejemplo, ¿verdad? Uno que no quiere obedecer a su pastor, ¿cómo va a obedecer a Dios? Ah, sí, a Dios yo obedezco, pero a un hombre, ¿no? Defende, dice, ¿verdad? Entonces, uno que no tiene confianza en su pastor, en su iglesia, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a recibir la semilla? No. Entonces, hermanos, vamos a tratar de obedecer a su pastor. Yo le preguntaba a alguno, ¿soy su pastor o no? Yo le preguntaba a alguno, así, ¿verdad? Sorprendía a uno, como digo, sí o no. Sí, yo soy su pastor. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme, respétame, por favor. ¿Qué quiere decir esto? No como humanamente, ¿verdad? Sino respetar esta palabra, como dice Dios a usted, preocupado. Salga de allí, no haga esto, hermano. Tenga orden en su vida. Estoy hablando de eso, ¿verdad? Entonces, muchos escuchando no lo respetan, no lo escucha como consejo de Dios. Entonces, soy su pastor. Yo preguntaba. Entonces, les decía, ¿verdad? Estoy hablándoles a ustedes. No faltemos los domingos, por favor. No faltemos los miércoles. No faltemos la reunión de sector. Entonces, les pregunto, hermanos, ¿usted está tratando de obedecer o ya hace sí, pero en su corazón, ay, no, yo no puedo? Está obedeciendo. No está cambiando nada, ¿verdad? Ya tiene ahí en su corazón. ¿Cuándo va a cambiar? Ah, yo voy, pastor, voy. Despacio. Entonces, ¿cuándo puede? Mire, hermano, yo puedo esperar y esperar, ¿por qué no? Sí, pero no sé hasta cuándo Dios esperaría, le esperaría. Entonces, hermano, vamos a pensar esto. Ah, si tiene fe, excelente. Ah, si tiene semilla, excelente. Pero ¿cómo sale su obra? ¿Cómo sale su fruto? Cada vez, hermanos, y vamos a pensar en qué parte tengo que arrepentirme. Dígame, Señor, dígame, voy a cambiarlo, voy a mejorarlo. Con este corazón vamos a seguir adelante. Aquí 24, vamos a ver, verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a ver, dice verdad sobre el reino de Dios, el reino de Dios, de los cielos.
Y dice el sembrador. Y sale, ¿verdad? Buena semilla. Y también sale, ¿verdad? Dice su campo, dice. El reino de Dios ya está allá, ¿verdad? Allá, los cielos. Pero el reino de Dios es Jesucristo. Así hace 2000 años, Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Vino al mundo para sembrar buena semilla. ¿Qué es buena semilla? Jesucristo. Jesucristo dio, ¿verdad? San Juan 12:24, como grano de trigo. Si no muere, no cae y muere, queda solo. Si muere, ¿verdad? Si muere, lleva mucho fruto. Así es Cristo como buena semilla cayó en ese mundo y murió y llevó mucho fruto. Aquí nosotros somos fruto de Jesucristo. ¿Qué es su campo? Jesucristo dijo, ¿verdad? Vosotros estáis limpio, permanece en mí. San Juan 15 dice, ¿verdad? Permanece en mi amor, en el amor del Señor Jesucristo. Es campo del Señor. Sí, es Dios. O sea, así es Dios. Según la voluntad de Dios, Jesucristo vino, obedeció y trabajó todo exactamente y completamente. Y dijo, consumado es, ha hecho. Eso está preparado todo, ¿verdad? Es salvación. Entonces, así el reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es Dios. Dios es el reino de Dios. Vamos a permanecer ahí en Dios un día, para siempre. Jesucristo es buena semilla. Y ahora, así podemos decir, el reino de Dios se ha cumplido, ¿verdad? En nosotros, ¿sí o no? Los salvos, los salvos. O sea, los salvos, el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en Espíritu Santo. ¿El reino de Dios se ha cumplido en su corazón o no? Muy similar, ¿verdad? Recibir la fe y recibir la semilla, recibir el reino de Dios en su corazón, se ha cumplido en su corazón. Ya tiene paz y gozo y la justicia de Dios. ¿Sí o no? En el Espíritu Santo. Los salvos ahora es como reino de Dios. Mora en medio de ellos, Dios. Jesucristo mora en medio de ellos. Se llama iglesia. Sí. Sí hay mucha iglesia, pero la iglesia que no tiene esta buena semilla, la iglesia que no predica el evangelio verdadero, no es iglesia. Una iglesia, ¿verdad? Religiosa, una religión nada más. Entonces, los salvos son sembradores, ya ahora, ¿verdad? Somos sembradores. ¿Por qué? Ya tenemos semilla, se llama el evangelio, ¿sí o no? El evangelio de la gracia de Dios, ya recibimos buena semilla, entonces somos sembradores. ¿Qué debemos hacer? Sembrar y trabajar, sembrando. Esto es nuestro trabajo, nuestra profesión, sí. Y somos campo de Dios. ¿Me explico? Una buena semilla tiene que permanecer en su campo, que es la iglesia. Hoy yo quiero decir esto.
Entonces, recibiendo buena fe, recibiendo buena semilla. Entonces, son semillas del Evangelio. ¿En dónde tiene que quedarse? ¿En dónde? En su campo, campo de Dios. Se llama labranza de Dios, se llama viñas de Dios, que trabaja a Dios como labrador. ¿Cómo se llama esto? Iglesia. Así Dios trabaja. Jesucristo es buena semilla. Sí, es sembrador. Y también aquí dice, ¿verdad? Sobre cizaña. Por eso, hermano, ponga mucha atención. Así. Así, aquí en el campo de Dios, ¿por qué sale cizaña? Nosotros sembramos solamente buena semilla. ¿Por qué sale cizaña? San Mateo capítulo 3 habla mucha parábola del reino de Dios, pero también ahí también siempre sale, ¿verdad? La obra del diablo y Satanás. Así Dios lo permitió, ¿sí o no? Dios lo permitió. Si hubiera, ¿verdad? Dios prohibido ahí, no puede poner cizaña ahí en el campo de Dios, pero Dios lo permitió. Se llama prueba, prueba de Dios. Pasa aquí, prueba de Dios. Preguntándonos siempre, ¿usted ama a Dios o ama a un hombre? ¿Verdad? ¿Usted respeta a Dios? ¿Teme a Dios o teme a hombre? ¿Usted ama al Evangelio o ama a su voluntad? ¿Verdad? Su propio pensamiento. Así Dios nos pregunta. ¿Cómo se llama esto? Prueba. La buena semilla es la palabra de Dios, sí, se llama palabra de vida, el verbo de vida. Y cizaña se llama, ¿verdad? Cizaña se llama otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús. Dios quiere salvarnos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y nos habla también por medio de la palabra, sí, por medio de la iglesia. Ahí también trabaja diablo, poniendo cizaña. Es el trabajo del diablo. Entonces, hermano, con mucho cuidado. Así pasa prueba. Por eso aquí sale también mucha ocasión, ¿verdad? Eh, infructuosa, infructuosa, que no tiene como fruto. Hermano, ahora así vamos a observar bien, por favor, su vida, en su vida, cómo sale. Vamos a esperar, ¿verdad? Para que salga bien todo. Pero el que no quiere arrepentirse, ¿qué saldría? No saldría bien. El que no obedece, ¿cómo saldría? No, no saldría bien. ¿Qué espera? Desobedeciendo. Dios no puede ser burlado, ¿sí o no? Dios no puede ser burlado. Según lo que siembra usted, va a cosechar. Aquí estamos sembrando algo, ¿sí? En el campo de Dios. Entonces, tres ocasiones, ¿verdad? Tres casos junto al camino, en pedregales, entre espinos, ¿verdad? Que cayó una semilla, no hay salvación, no llevó fruto. Así, la fe sin obra está muerta, no hay salvación. Y la semilla que no pudo llevar fruto, no es salvación. ¿Me explico? Espero que me entienda, por favor. Por eso, el trabajo de un labrador en su campo, ¿qué es, verdad?
sembrar, es cierto, sembrar buena semilla. Este trabajo de un como labrador no termina sembrando solamente, lo cuida, ¿sí o no? Lo cuida, le ayuda y también poniendo, ¿verdad? Abonos, arrancando las hierbas malas. Mire, recibiendo así mucha cosa de Dios, pero no quiere arrepentirse aquí en el campo de Dios, no quiere obedecer, ¿cómo puede llevar buen fruto? Hermanos, así cada uno, ¿verdad? Tiene algo diferente, su proceso diferente, su crecimiento diferente. Entonces, según su ah, entendimiento, según su crecimiento, va a entender algo que le falta. Hay que arrepentirse de allí para crecer más. Espero que lleven, hermanos, más frutos. Que le tapó, ¿verdad? Que le retenió para que no lleve fruto. Hay que dejarlo, hay que salir de allí. Así, Jesucristo es el sembrador. Jesucristo es buena semilla. También Jesucristo es campo, ¿verdad? Campo de Dios. También la iglesia es campo de Dios. Así Dios nos salvó y nos limpió y nos dice, ¿verdad? Permanece en mí. ¿En dónde? En él, Señor Jesucristo, por medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Busquemos San Juan capítulo 15. San Juan 15. Para nosotros es muy famoso, ¿verdad? Este capítulo, San Juan 15. Ahí habla sobre, habla de la vida verdadera. San Juan 15, verso 1. Soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, en el campo de Dios, o sea, en la iglesia. Eso es como primera, ¿verdad? Eh, como primer punto muy importante. Primera condición muy importante. ¿Qué quiere decir? Permanece en mí. Todo pámpano que en mí, dice, ¿verdad? No lleva fruto, lo quitará. Si nosotros lo entendemos como disciplina de Dios, no lleva fruto, entonces Dios lo bota rápidamente, muere. No, no es así, pero si Dios lo disciplina. También entendiendo, ¿verdad? Sobre esta parábola de cuatro campos, cuatro lugares. Tres casos adelante no hay salvación, perdidos. Y también entendiendo, ¿verdad? Sí, este caso también podría salir aquí también, porque aquí en su campo hay cizaña, no es trigo, lo quitará, ¿verdad? Lo quitará. También pasa eso. Los que están todos aquí son salvos. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que sea, pero sale también cizaña. Por eso yo les digo, hermanos, con mucho respeto, con mucho amor, para que pruebe
se pruebe, ponga mucha atención en su vida. No puede jugar, ¿verdad? Con la palabra, con la iglesia. No, no puede jugar así, libremente, ¿verdad? Sí. En serio, ¿verdad? En serio. Dios es labrador en su campo, trabaja duro y duro. Jesucristo es la vid verdadera, nosotros somos pámpanos. Entonces Dios nos da oportunidades aquí en su campo, pero uno escuchando, no quiere arrepentirse, según lo que dice, por ejemplo, el pastor, por lo menos, muchas veces Dios le dice, ¿verdad? En su conciencia, no haga esto, obedezca, por favor, vaya. Entonces, sí, hermanos, espero que ustedes tengan en su cuenta esta palabra como la suya, ¿verdad? ¿En qué parte le falta? ¿En qué parte tiene que arrepentirse? Así la iglesia es campo de Dios, la iglesia es viña de Dios. Dios aquí dice, ¿verdad? Trabaja duro limpiando las pámpanos, como los pámpanos y las lamas para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Para llevar buen fruto, primero tiene que permanecer en el campo de Dios, o sea, en la iglesia, firmemente y constantemente. Sale fruto. Gálatas capítulo 5 habla sobre 9 frutos, frutos del Espíritu Santo. Número 1 dice, ¿verdad? El amor, dice, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, número, como 9, ¿verdad? 9 frutos del Espíritu Santo. Entre 9, número 1 es el amor. Vamos a pensar este amor un poco. Si hay fruto de la predicación, aquí algunos hermanos predican muy bien, anuncia y anuncia, o sea, invita, ¿verdad? La gente. Si hay fruto de servicio de la iglesia, sirviendo, cocinando, limpiando, es fruto. Fruto de la oración, fruto de los labios, son fruto, ¿verdad? Se llama la vida de la iglesia, aquí en la iglesia, entre los salvos. Número 1, entre 9, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo es el amor. Aquí uno, ¿cómo puede aprender y practicar el amor solo? Cerrando la puerta en su casa, solo, sola. Puede aprender el amor. Teóricamente, ¿verdad? Puede hablar algo. Ah, amor es así, sí, así. Yo tengo mucho amor. Pero amor siempre, ¿verdad? Nos ocupa, para cumplir este amor, nos ocupa paciencia, ¿sí o no? Paciencia. Y hay que esperar y esperar mucho tiempo con amor. Por ejemplo, amar a alguno que me ama tanto, fácil, me explico. Pero hay que amar a los que me molesta. Esto es como practicar en el amor. Aquí en la iglesia. Así Dios nos permitió muchos hermanos. Vamos a practicar aquí y aprender el amor. En su matrimonio, por ejemplo, practicar el amor en su matrimonio, ¿fácil o difícil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Es otra persona. Entonces hay que soportar mucho, hay que esperar mucho,
con mucha paciencia y también, ¿verdad? Con mucho cariño. Hay que tratar y tratar de nuevo y de nuevo. Aún nos falta. ¿Alguno aquí se ha cumplido el amor en su matrimonio? Ya. No, nos falta mucho. Estamos practicando en ese amor. Así, Dios nos ha puesto aquí en la iglesia para que llevemos ese fruto del amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia. Así viene también fe. Fe es también un fruto del Espíritu Santo. Aquí algunos no saluda, ¿verdad? Alguno que odia. Hermanos, qué raro esto, ¿sí o no? Somos una familia, pero uno que no saluda a alguno que no le gustó, por ejemplo. Puede pasar eso aquí. Sí pasa, pero es digno. No, no es digno. Entonces no está aprendiendo el amor. Ya tiene una tapa, ¿verdad? En su corazón no va a crecer más, no va a llevar más fruto. Un tropiezo grande. No puede avanzar más. ¿Qué tiene que hacer? Hay que soltarlo, reconciliarse de su corazón. Así Dios nos hace aprender el amor. Verso 5 aquí, veamos, ¿sí? La citación de esta semana, ¿verdad? Este verso, San Juan 15 verso 5 leamos juntos, vamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué está hablando? Está hablando sobre fruto, está hablando sobre la obra, pero separado. ¿De dónde? De Dios, pero también separado de la iglesia, separado de los salvos. Hermanos, no vamos a dividir la iglesia así, en dos partes, ¿eh? A ellos, ¿verdad? Les gusta esto, este grupo. Otro, no. No vamos a dividir así, hermanos. Hay que abrir sus corazones a todos, a todos. Hay que recibir, ¿verdad? En su corazón todos los hermanos. Hay que practicar en eso. Entonces, sale, ¿verdad? Murmuración, se queja, muchas quejas. Uno que habla así, tiene mucho tropiezo en su corazón, mucha piedra, espinos. Entonces, puede llevar buen fruto. No, es difícil. Hay que arrepentirse, hermano. Hay que arrepentirse. No pasa nada. Así, me preocupo. Sí, yo puedo esperar, esperar y esperar. ¿Por qué no? Sí, pero ¿cómo Dios le esperaría? ¿Hasta cuándo le daría tiempo? Esperamos, ¿verdad? Mucho tiempo, pero así pasando mucho tiempo, no puede llevar buen fruto, que aprovecha, ¿verdad? Su vida cristiana. Aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Sí, podemos decir, una disciplina, ¿verdad? Un golpe fuerte. Pero también, aquí dice, ¿verdad? Lo bota. O sea, Dios no va a dar más tiempo. Uno así se va. Yo lo veo así. Qué lástima, ¿verdad? Verlo. Estaba aquí un poco, como una semilla que cayó en pedregales, entre espinos. Estaba con gozo, daba su testimonio, pero después no se ve dónde está. Se fue, no regresa. Entonces alguno lo quitó, lo echó fuera. No, aquí nadie echa fuera. Se va solo. Entonces le molestó a alguno aquí. Algo no le gustó. Tal vez sí, pero
siempre se sale solo. Aquí habla diferente, ¿verdad? Ah, lo quitará, dice Dios lo quitará. ¿Cómo Dios lo quita? Váyase. Dios le habla, nadie, como nadie escucha esto. Si no, se va solo. Entonces fue rechazado. ¿Por qué? Por muchas cosas. No quiere arrepentirse, no quiere obedecer a la iglesia, a la palabra. Lleva en su corazón, ¿verdad? Ese corazón duro un día va a salir. Hermano, cuidado, no es bendición. Es salvación. Dice, no, está muerto. Si hubiera sido salvo, seguramente sí o sí va a regresar. Podría regresar arrepentido, ¿sí o no? Arrepentiéndose, sí va a regresar. Si no, ya se queda ahí fuera contento y tranquilo. No de nosotros, no es de Dios. Así podemos ver, ¿verdad? Por sus frutos. Los conoceréis por sus frutos, por sus frutos, por sus obras. Vamos a buscar San Lucas capítulo 13, San Lucas 13, verso 4. San Lucas capítulo 13, verso 4 al 9. Dice, San Lucas 13, verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortará después. Aquí habla sobre como 18 muertos, ¿verdad? Por derrumbe de una torre en Siloé. Entonces ellos ya murieron así porque tenían mucho pecado que nosotros, digamos, que nosotros. Aquí dicen no. Así sale, ¿verdad? Mucha ocasión, sí. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir aquí? Arrepentíos, por favor, arrepentíos. Dios con mucha paciencia, con mucho amor, está esperándonos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que podamos llevar más fruto, para que vean, ¿verdad? Sus buen testimonio. Así los conoceréis, os conoceréis, los hermanos, le conoceréis también, ¿verdad? Su familia, su conocido, por sus frutos. ¿Cómo vive usted según la voluntad de Dios?
cumpliendo la palabra. Entonces, ¿por qué, verdad? Plantó, ¿por qué sembró Dios? Por ejemplo, ¿por qué le salvó Dios? Aquí dice, repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Para ver fruto. ¿Sí o no? Para ver fruto. Pasó años, no solamente 3 años, ya está grande para llevar, ¿verdad? Fruto, mango, ya grande. Esperaba 3 años, en 3 años aún no. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, ¿verdad? Dueño, córtala. Sí, Dios nos espera, pero no sabemos hasta cuándo. Así, hermano, vamos a temer a Dios. No es como tener miedo de caer al infierno, sino, sí, vamos a temer a Dios como con este arrepentimiento, sí, arrepentimiento. El fruto, o sea, la obra después de la salvación es un testimonio de los salvos, sí. Así que Dios nos permitió para que podamos permanecer aquí, recibir la palabra, muchos años, guiándonos y soportándonos, pero aún como tiene un corazón muy terco, ¿verdad? ¿Cómo va a llevar fruto? Entonces, también, como según esta parábola, ya esperaba 3 años, por lo menos. ¿Cuántos años pasó después de su salvación? ¿Cómo está esperando Dios a ustedes? Muchos, ¿verdad? No han pasado aún ni un año, como unos 2 años, corto tiempo. Entonces, aún está en esta prueba. Dios lo espera y espera, no lo echa fuera. Así podemos pensar también, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, uno vive según su avaricia de la carne y del mundo, nunca puede llevar fruto. Más o menos, digamos. Dice, ¿verdad? Más o menos. Es un engaño también, es un engaño. Entonces, hermano, vamos a reflexionar y pensar sobre nuestra vida. Vamos a dejar, ¿verdad? Eh, estos, como la Biblia dice, los placeres de la vida, vamos a dejar ese engaño de las riquezas, vamos a dejar preocupaciones del mundo, de algo, de la carne. Muchos preocupados no vienen, muchos preocupándose de algo, ¿verdad? De la familia, de muchas cosas, no puede leer la Biblia, no puede escuchar, no puede como recibir la palabra en su corazón porque está lleno de preocupación, ansiedades. Hay que dejarlo. Muchos no pueden leer la Biblia, ¿verdad? Por pereza. Es algo muy duro también. Hay que dejarlo. Hay que sacarlo, ¿verdad? Como espinos, arrancarlo y echar fuera. Hay que practicar. Arrancarlo, echar fuera. Arrancarlo, echar fuera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Del campo ya lo como cortamos, em, arrancamos, ¿verdad? Y fumigamos con veneno, no sale ir a malas. Ya no va a salir más. Sale de nuevo, ¿sí o no? Sale. Chapeamos bien bonito, pero ya se crece muy rápido. Hay que chapear de nuevo y de nuevo, arrancarlo de nuevo. ¿Sí o no? Es así. Así entra mucha cosa en nuestro corazón, como piedras, como espinos de la carne y del mundo, y ahogan, ¿verdad? A la palabra, para que no crezca, para que no lleve fruto, se queda ahí, ¿verdad? Infructuoso.
infructuosamente, sin fruto. Tenemos tiempo, hermanos. Tenemos aún, ¿verdad? Oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Misericordia de Dios y amor, el amor de Dios. Entonces, si quiere llevar buen fruto, por favor, permanezca primero en la iglesia y poner su raíz profundo aquí en la iglesia. Mucho no quiere poner, ¿verdad? Su pierna más al fondo. ¿Por qué? Porque como no quiere, ¿verdad? Meterse más, manteniendo una distancia, ¿verdad? No, no más, no me acerque más. Ahí yo estoy mantenido. Es familia. Alguna familia vive así, no habla en la casa, ¿verdad? Como enemigo, ve así como extranjero. Qué feo. Mire, aquí en la iglesia, ¿cómo podemos vivir así? Somos familia, debemos ser uno, más cercano e íntimo, ¿sí o no? Conociendo poco a poco, ¿sí? Abriendo corazones, invitando, ¿verdad? A su casa, abriendo la puerta de su casa. Hay que ser la familia, sí. Comiendo, sí, juntos. Por eso siempre preparamos almuerzo aquí, para que podamos comer juntos como una familia. Sí, vamos a buscar Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, bienaventurados, leamos juntos 1 al 3, vamos, bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bonito este salmo. Aquí está hablando la vida de los bienaventurados, o sea, de los salvos. El varón, ¿verdad? Que no anduvo. ¿Por qué no anda en consejo de malo, saliendo, ¿verdad? Del camino de los pecadores, siempre distinguiéndose, saliendo del mundo siempre? ¿Por qué? Su delicia, ¿dónde está? En la palabra. Su placer, ¿dónde está? En Dios. En la congregación. Es su familia, tiene su familia propia de la carne, pero aquí tenemos también una familia de espíritu. Es una familia. Será este hombre, ¿verdad? Bienaventurado este hombre, será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Junto a corrientes de aguas. Se refiere a la iglesia, sí, a la iglesia, donde hay la palabra, donde hay comunión con Dios, sí. Por eso, campo, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, que sembró buena semilla, ¿en dónde? En la iglesia, sí. Entonces no hay salvación así, ¿verdad? Sin obra. No hay salvación así sin fruto. La fe y la obra son uno. No podemos dividir así en dos. ¿Por qué?
Si tiene fe, siempre lleva la obra. Son uno. Si tiene semilla, entonces va a llevar buen fruto. ¿Por qué? Porque es buena semilla. No una semilla de cualquier cosa, no dice buena semilla. Si cae, ¿verdad? En su corazón, va a llevar buen fruto. Por eso, semilla y fruto son uno. Fe y la obra son uno. No podemos dividir así. Ah, yo tengo fe, pero la obra, obediencia, arrepentimiento, ¿cómo sale en su vida? Acercándose, ¿verdad? Más a Dios, llevando más frutos. Entonces nosotros somos como árbol plantado, ¿verdad? Plantado. No estaba ahí, plantado, dice. Estaba ahí en el mundo, arrancado ahí, cortado del mundo, inertado en la vida verdadera, plantado junto al corriente de las aguas, que, que es la iglesia, se llama la iglesia. Así somos. Por eso la iglesia es importante para los salvos. Así lleva, ¿verdad? Su fruto. Según su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una vida de los salvos, ¿verdad? Normal. Es normal. No es algo muy especial, hermano. No es algo muy especial. Es normal. Ahí permanecer con gozo y paz, ¿verdad? Con mucha tranquilidad y recibiendo aguas y aguas, abonos espirituales, palabras, la leche espirituales, palabras, y crecer, llevar su fruto en su tiempo, su hoja no calle. Todo lo que hace prosperará, es normal. No es algo muy especial. Entonces, hermano, vamos a permanecer y perseverar siempre aquí en la iglesia como junto a, ¿verdad? Corriente, de las aguas. Volvemos a Mateo capítulo 13, verso 37. Dice, es Cristo una interpretación de esta parábola. Capítulo 13, verso 37. Volvemos, 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. El campo es el mundo. Aquí dice el mundo, pero no está hablando, ¿verdad? Sobre este mundo mundano, pecaminoso. En el mundo Dios ha puesto su lugar como su casa, su como morador, ¿verdad? Como su patio de palacio de Dios, como su labranza se llama la iglesia. Campo es la iglesia. La buena semilla son los hijos de reino. Las buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que le sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de ese siglo. Así, ¿verdad? Estaba esa cizaña en el campo de Dios, o sea, en la iglesia de Dios. Así Dios lo permite. Qué extraño eso, ¿verdad? Pero es una prueba también para los salvos. Es una prueba. No queremos ser cizaña. Entonces, ¿qué hay diferencia, verdad, entre cizaña y trigo? Fruto, fruto. Por sus frutos, así dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto lleva usted? Medítelo. No como vigilando, ¿verdad? A otra persona, solamente a sí mismo. No hace falta hablar de otra persona.
Es pecado también, no es buen fruto. Callado, ¿verdad? Silencio de otra persona y pensar de sí mismo. Si el campo del Señor Jesucristo es la iglesia, la semilla, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino de Dios, son salvos. Entonces este sembrador tira esta buena semilla en su campo. Esta buena semilla son los salvos. ¿En dónde tira Dios? En su campo, aquí en su iglesia, no en cualquier iglesia. Hay que buscar la iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. Es la iglesia de Dios. Sí, la iglesia es casa de Dios. Sí, nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Instrumento de la casa de Dios. Nosotros somos pámpanos en la viña de Dios. Nosotros somos también como árbol, ¿verdad? Árboles. Los árboles plantados junto a corriente de las aguas. Así somos. Entonces vamos a seguir primero permaneciendo arraigado, raíz, ¿verdad? Raíz profundamente aquí en la iglesia. Sí, póngase, por favor, su raíz. Y no olvidemos también sobre esta obra del diablo, tira cizaña. Entonces, con mucho cuidado, nosotros también preocuparnos, ¿verdad? Sobre este trabajo del diablo. No apartarnos tampoco, no burlarse, ¿verdad? De algo. Es como por una influencia de la obra de diablo. Así tira semilla de cizaña. No vamos a aceptar eso, no vamos a practicar en esto. ¿Cómo podemos saberlo? Sí, por sus frutos. Entonces, hermano, vamos a meditar mucho sobre esta obediencia. Sí, estoy obedeciendo bien a la iglesia, al pastor, a los líderes, unos a otros. Aquí los hermanos también. Si estoy arrepintiéndome bien, según lo que me dice Dios, Dios está hablándome, diciéndonos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se arrepiente, por favor, para que lleve muchos frutos. Judas Iscariote, aquí en la Biblia sale mucho caso, que no se arrepintieron. Saúl, ¿verdad? Él no quiso arrepentirse. Judas Iscariote, él estaba con Señor Jesucristo 3 años y medio. Nadie lo sabía, ¿verdad? Quién es ladrón, quién es, ¿verdad? Va a entregar a nuestro Señor para que muriera. Nadie lo sabía, pero Jesucristo lo sabía. Nunca, ¿verdad? Nunca se quejaba contra Judas Iscariote. ¿Qué quiere decir esto? Sí, era una oportunidad de arrepentimiento. Tomarlo, ¿verdad? En su cuenta para arrepentirse, pero no quiso, ¿verdad? Caso. No quería arrepentirse. ¿Cómo salió? Se suicidó. Lo botó su vida, ¿verdad? Y botado también una oportunidad y el amor de Dios y misericordia del Señor, todo quedó botado. Ya perdió la salvación. Era cizaña, por ejemplo, ¿verdad? Entre 12 discípulos, había una cizaña ahí entre 12, pero Dios no lo como predestinó, ¿verdad? Para que váyase al infierno, no, no es así. Según esta reacción de Jesucristo, podemos entender que ya Jesucristo esperaba y esperaba.
pero él no quiso arrepentirse solamente. Si no hubiera, ¿verdad? Muerto. Si Jesucristo después de su resurrección podría presentar, ¿verdad? Su resurrección y podría también predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que se arrepiente y sea salvo. ¿Por qué no? Sí, pero él dejó su vida, botó su vida y perdió la oportunidad. Entonces, hermanos, así es. Imagínense, Judas Iscariote andaba con Señor Jesucristo 3 años y medio, escuchaba, comía, ¿verdad? Con él. Ha visto muchas veces ese milagro que hizo Jesucristo, pero no se arrepintió. Entonces no pudo, ¿verdad? Recibir la buena semilla. Recibía y recibía, pero en su corazón tenía algo muy duro. Hermanos, así Dios nos da oportunidades aquí en su campo para que podamos arrepentirnos siempre. Algunos que no han sido salvos tienen que arrepentirse para que sean salvos. Los hermanos salvos tienen que arrepentirse también, limpiarse, ¿verdad? Para que lleven más frutos, más frutos. Así vamos a aprovechar bien nuestra vida cristiana. Ya por último, Salmos 84, busquemos Salmos 84. Salmos capítulo 84, verso 1 al 4. Salmos 84 dice, verso 1: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Aquí está hablando, ¿verdad? Muchas veces sobre la morada de Dios y dice los atrios de Jehová. Atrio como patio, ¿verdad? Como patio del palacio de Dios, de la casa de Dios, como campo de Dios. Y tus altares también, ¿verdad? ¿Dónde está? En la casa de Dios. Y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Se llama templo de Dios, ¿verdad? Templo de Dios. El reino de Dios, sí, se llama templo de Dios. Donde Dios, donde mora Dios, se llama el reino de los cielos. Y ahora la iglesia, hermanos, la iglesia es como sombra del reino de Dios. Donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo, en medio de los salvos. Se llama templo de Dios. Ahora no existe templo como casa, como edificio, no. Los judíos quieren edificar, ¿verdad? Tercer templo. Ya ellos va a edificar rápidamente, ya tiene todo materiales. Y los como sacerdotes están practicando para sacrificar como antes, ¿verdad? Quieren, pero no es de Dios. Eso no es voluntad de Dios. Ya no por sangre de macho cabrío ni de becerro,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este sacrificio de la sangre ya no más, dice. Pero los judíos quieren edificar, construir tercer templo. ¿Para qué? Ahí quiere sacrificar aún la sangre de cabrito, becerro, ¿verdad? Cordero. Ahí están aún bajo de la ley. Malditos, maldición. Y ahora Dios está con nosotros en medio de los salvos, donde está dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se llama la iglesia, se llama templo de Dios y casa de Dios. Aquí estamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, ¿verdad? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Desciende, ¿verdad? Este aceite de cabeza hasta borde de sus vestiduras de la iglesia, hasta fin del cuerpo. Así desciende la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios hasta último del cuerpo, hasta último miembro del cuerpo. Por eso, aquí verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí está comparando, ¿verdad? Dos vidas. ¿Dónde? En el templo de Dios, en la casa de Dios y en el mundo, en la maldición, morada de maldad, disfrutándose, ¿verdad? Mucha manera de la carne, del mundo, mil, dice, 1000 días, 1000 años. Pero aquí, ¿verdad? Dice, yo como quiero habitar, como aquí dice, ¿verdad? Portero de la casa de Dios. Fuera, portero, yo voy a estar ahí, ¿verdad? Como portero, para abrir la puerta de la casa de Dios, comparando 1000 días, 1000 años que vive en el mundo. ¿Qué quiere decir eso también? Habitar, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia, en la casa de Dios, en armonía. Así vamos a seguir aprendiendo, hermanos, sobre la iglesia, sobre nuestra vida cristiana, aquí en medio de los salvos. ¿Me explico? Hoy yo quería decirle eso. Así campo, que donde siempre Dios tira su buena semilla es la iglesia. Nosotros somos buena semilla, cada uno. ¿Por qué? Ya recibió buena semilla, que es Jesucristo, el reino de Dios, como buena semilla en donde tiene que permanecer, arraigar, en su campo, en el campo de Dios, que es la iglesia. En su tiempo va a llevar mucho fruto. ¿Me explico? Pero el que no quiere arrepentirse, no. El que no quiere obedecer, no. Pasando muchos años aquí, pero no quiere arrepentirse, no quiere dejar algo malo de su vida, un vicio, ¿verdad? Un vicio, un error, un defecto de la vida, no va a llevar buen fruto, hermanos. Por eso, así siempre Dios nos dice, arrepentíos, hermanos, arrepentíos. Y creen en el Evangelio, o sea, reciben esta buena semilla. Sí, todo lo que hace prosperará. Ya vamos ahora juntos, terminamos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu presencia.
Aquí estamos con mucha seguridad, con mucha confianza en el Señor por medio de la palabra del Evangelio. Así que, Señor, nosotros queremos seguir adelante obedeciendo al Señor según la palabra. Señor, permítenos un corazón arrepentido, humillado según tu palabra, para que podamos salir del lazo de engañador y de mucho vicio de la vida. Así que queremos ser dignos de recibir mucha gloria del reino de Dios y queremos ser como un hijo digno de Dios. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí hoy, por habernos entendido y recibido estas palabras. Muchas gracias por todo, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.